en la relación arte-tecnología y en lo que tiene que ver con las videoinstalaciones. Bueno, esa parte yo les voy a decir que no la lean determinadas páginas, pero sí que lean esto, que es cortito, en donde él habla de las manifestaciones artísticas de acción, que está vinculado también al texto que dejó la profe Marcia, que como les dije, si la profe no hace un audio explicándolo, para el lunes van a tener ahí un video que yo lo voy a explicar. Y son manifestaciones de los años, en este caso particular, es un autor que se llama Sebastián Mealla, que habla de las manifestaciones artísticas de acción en los años 60 y cómo influyeron en lo que nosotros entendemos y las videoinstalaciones de hoy. Bien, en este caso, lo primero para identificar es una manifestación que se llama happening, bien, en donde convergen tres elementos en este tipo de manifestación. Primero, la intervención urbana, toma espacios urbanos, bien, fuera de lugares cerrados o de los museos. Eso tiene que ver también con una concepción de sacar el arte de lugares de élite y de llevarlos a la calle, bien, llevar a la calle el arte, que pueda toda la gente acceder a las distintas manifestaciones, y también tiene que ver con una cuestión conceptual en cuanto a provocar un quiebre con la monotonía de un sujeto, digamos, alienado en un mundo capitalista, y ponerle el arte como una intervención a sus acciones, bien, y que va a despertar de esa instancia de estar dormido por todas las obligaciones cotidianas que tiene. Esa sería otra justificación, bien, de por qué sacar el arte de los museos y llevarlo a la calle. Entonces, el happening cuenta con una, entre sus ejes, con una intervención urbana. Eso era algo que la profe Marcia decía, que saquen algunas propuestas de lugares cerrados y los lleven a otros espacios con significancia. Bueno, y acá también en el happening hay una convergencia, hay una representación escénica, se pasa a la acción, los sujetos que están en la calle pasan a la acción, por lo tanto hay el límite entre autor y espectador queda diluido, porque también los sujetos forman parte de la obra, y al formar parte de la obra y hacer acciones, tenemos una categoría que los determina como participantes. Bien, ustedes en esta primera instancia que tienen que presentar el parcial no van a trabajar con interactores, porque nosotros no les pedimos que piensen en hacer interactividad con pantalla o con otros recursos, simplemente el sujeto se desplace en el espacio. Y ahí lo que nosotros tenemos son sujetos que participan, que pasan a la acción, por lo tanto son participantes según Sebastián Mealla. Bien, son sujetos que participan. Y bueno, a su vez el happening es una forma de manifestación efímera, porque, por ejemplo, un artista podía estar en la vereda esperando que el semáforo se ponga en verde para cruzar, y cuando se agrupaba mucha gente y cruzaban, el artista proponía alguna intervención en ese trayecto, pero hasta la otra vereda. Y eso se sostiene que es efímero, porque no se volvía a repetir la misma acción. Por más que el cruce de vereda esté como estructura, la gente iba a cambiar, la velocidad de las personas iba a cambiar, la edad iba a cambiar. O sea, de que nunca se repite el mismo trayecto, y por lo tanto eso es efímero. Bien, o por ejemplo, si yo tengo una obra que voy llevándola por distintas partes de Argentina o del mundo, pero la obra es la misma, bueno, va a ser efímera, porque los escenarios que se va usando nunca se van a repetir, y por lo tanto la obra va a adquirir nuevos significados
cada vez que yo la presente, porque el espacio va a tener que ver con su lectura. Bien. A ver, la instalación. Yo les voy a dejar también un pequeño apunte de una autora que ahora, bueno, no me acuerdo el nombre, bueno, que habla de las instalaciones. Bien, acá lo tengo el apunte, pero no me acuerdo. A ver, acá está. Para explicarles. Tiene un nombre cortito, pero ya me fijó el nombre. Nada, como les digo, yo a las diapositivas las hago porque a veces me olvidan cosas. Y ahora voy a empezar a leer el nombre. Porque es importante lo que la autora es Bishop, que tiene un apunte muy breve. Claire Bishop es una autora sobre videoinstalaciones que está vinculado también al apunte que le dejó la profe Marcia. Bien. Y básicamente lo que plantea acá, vamos a ver ahora las diapositivas, plantea que el sujeto en las instalaciones es el protagonista, es el participante y protagonista. Y hay también una coautoría con el autor que pensó esa instalación. En las instalaciones, el sujeto es el protagonista. Bien, se piensa en el arte, en él, como parte activa al momento de iniciar una obra. El sujeto está integrado. No es que yo primero pienso toda la obra y después pienso cómo va a recorrerlo el sujeto, sino de que acá lo que está haciendo Bishop es hablar un poco de lo que ya vimos en la clase pasada, el concepto de montaje performático. ¿Se acuerdan que había hablado Rodrigo Alonso de montaje performático? Bueno, acá nosotros lo que tenemos es una vinculación entre este concepto de lo que está planteando Bishop con Rodrigo Alonso. Se vincula en las instalaciones del sujeto con sus sentidos, el olfato, el tacto o el oído. También Mealla habla de que aparte del happening, una de las intervenciones de los años 60 eran las performances. Las performances eran representaciones que no están acá, sino que es algo que ahora yo me estoy acordando, que me he salteado, y las performances son representaciones escénicas, ¿bien? Que pueden llegar a tener un guión y que son una forma de manifestación artística, pero en la que sí se puede llegar a tener un guión, se relata algo de una manera no tan efímera o no tan aleatoria como el happening. Y no hace falta en la performance que la haga en la calle, sino que tranquilamente puede estar representada o presentada en salas o en museos, porque lo que importa en una performance básicamente es el concepto de escenificación. ¿Bien? Y las personas pueden formar parte de esa performance o simplemente pueden estar como espectadores sin pasar a la participación. El happening sí les propone participar, pero a veces las performances no proponen participar, simplemente proponen que seamos espectadores de una representación, que puede ser en una sala, en un museo, o puede ser en la calle. Pero ahí el arte deja de estar pensado para un lienzo o para una escultura y pasa al terreno de la escenificación. Bueno, las instalaciones se destruyen al momento de finalizar la obra. Esto marca el carácter efímero. Bien, sostiene el artista, la obra se activa con la participación del sujeto. El espectador es activado, como pasa acá.
nosotros, y habla de destrucción, no de destrucción porque, por ejemplo, cuando se termina el sujeto de recorrerla, le dan un martillo para que rompa todo, sino porque la experiencia se termina y volver a hacer, yo capaz que esta videoinstalación la recorro empezando por el caballito o empezando por este lado de la piedra. Por lo tanto, a eso habla de destrucción, no de destrucción porque es algo de carácter efímero como el happening. Y el tema de el espectador activado es porque también Bishop habla de que los sujetos al pasar a la acción se comprometen con la obra y tienen un compromiso activo en lo sociopolítico, o eso se invita. Por ejemplo, muchos de ustedes, en cuanto a lo de Angelelli, lo que entendieron ustedes, bien, no es un sujeto que no va a tomar o no se va a comprometer con el tema, ya sea para bien o para mal, pero es un sujeto que va a participar desde lo sociopolítico, bien. En eso hay temas que abordan eso, o lo de Malvinas u otros temas, bien, qué nos pasa en ese lugar, bien. Y acá hay un concepto que introduce Bishop que habla de el sujeto descentrado, bien. Y bueno, acá tiene que ver con lo que yo la clase pasada había explicado de la ruptura de la perspectiva renacentista, en la que no se busca un sujeto que tenga una mirada única, un solo punto de vista como cuando nos sentamos en el cine, sino que se busca una persona que al momento de entrar en una instalación pueda tener múltiples centros de interés, múltiples recorridos, no un recorrido fijo como es con una película. Por eso habíamos hablado en la clase pasada que hay que pensar en el recorrido del sujeto que no se parezca a una perspectiva renacentista, a que yo ingreso, me voy a su punto y regreso, sino de que poder ofrecer alternativas. ¿Fue claro esto o no? Por medio confuso. Cuando hablamos de sujeto descentrado es un poco lo que están planteando, es que no es que yo voy a ingresar, voy a presionar la tecla y me voy a ir, sino que la videoinstalación, como pasa en este caso, puede tener múltiples trayectos, ¿bien? No hay un solo trayecto, un solo modo de lectura. Puedo venir acá y solamente interesarme por lo que hay en esta pantalla, o quedarme mirando acá lo que hay en el caballo, y esos centros de interés hacen que yo sea un sujeto descentrado, que no centralice mi mirada en una única pantalla como lo hacemos con el cine. ¿Bien? Ahí hablamos de sujeto descentrado, en donde le presentamos múltiples centros de interés, múltiples actividades, múltiples recorridos, y el sujeto tiene que pasar un plano activo y comprometerse con eso, o sea, no es alguien pasivo, comprometerse en cuanto a ir armando la lectura y ir comprendiendo el mensaje. A eso habla Bishop, el sujeto descentrado. Bien, hay un quiebre en las interacciones con los sujetos que eran puestos en primer lugar, centralizados y de poder ante el mundo. Bien, en este caso ya el sujeto no tiene ese poder, sino que hay una desconstrucción de esa centralidad, y bueno, y la disposición de la videoinstalación tiene que ver con eso. Y la autora lo relaciona, o yo creo que lo relacioné con el cubismo, con los múltiples puntos de vista, bien, con un montón de teorías filosóficas, como el postestructuralismo, la teoría feminista, que apuntan a desconstruir miradas centralizadas sobre la realidad, sobre el mundo. Bien. Bueno, hasta acá son los 13 días. Se entiende que porque una pregunta cantada va a ser qué es el sujeto descentralizado según yo. ¿Se entiende que es el sujeto descentralizado o no? ¿Sí? Es una persona que pasa a la parte activa, ¿bien? A la participación, con un compromiso sociopolítico en donde él no es el que tiene el poder, sino en el espacio se le plantean múltiples centros de interés, múltiples centros de atención que tiene que ir decidiendo, y lo importante es desconstruir, bien, las miradas centralizadas. Y un ejemplo de eso son también las
teorías feministas y todo un conjunto de cosas en donde plantean un quiebre ante una mirada única, como es, por ejemplo, una representación histórica. Ustedes van a un museo y tienen un cuadro, se paran, miran hacia ese lugar. En cambio, en la vida de instalación hay múltiples puntos de vista. Y eso la autora lo toma desde ese lugar, ¿no? Desde el sujeto descentrado, en donde no se le da la importancia para ser el centro del mundo. ¿Está? Bueno, la próxima vez que nos veamos ya hay un parcial. Así que tienen que poderse estudiar, no se lo va a juntar con ustedes. Bien, que cursan historia del cine. Tienen un montón de cosas para hacer, aun cuando sea grupal. Escuchen, aun cuando sea grupal, hay grupos que se llevan mejor, que se llevan peor. Y no quiere decir que sea más fácil que sea grupal, bien. A veces están esperando que la otra persona haga cosas que no hace, los retrasa, y a veces están a último momento entregando. Lo que sí podemos dar, les voy diciendo, es que el viernes que viene no van a tener que entregar el proyecto, lo van a entregar el sábado, un día después, para que no se les junte con lo que tienen que estudiar entre el viernes, ¿bien? Y lo que tienen que rendir. O sea que van a tener hasta el sábado a las 12 de la noche para enviar el proyecto. ¿Está? Eso es del BAM. Y la semana que viene les decimos si hay paros, si no hay paros y si adherimos. ¿Bien? Bueno, estamos.